Existieron matemáticos, estadísticos, demógrafos, contadores a lo largo y ancho de todos los territorios del Tahuantinsuyo, lo que permitió vivir en armonía más de 30 millones de habitantes en esta región, lo que implica una formación unificada, repetitiva y transmisión de los conocimientos. ¿Cuáles fueron los recintos en donde se formó a estos profesionales o científicos? Existen indicios de una escritura o lo equivalente en términos lingüísticos en los restos arqueológicos. Continuamos con esta investigación. Fundamentalmente, en el Tahuantinsuyo existieron instrumentos de sistematización de ideas matemáticas y abstractas en las culturas preincas. Estas se representaron en el quipu, que eran usados para diversas tareas como la contabilidad o el relato de antiguos ciudadanos, y algunos autores consideran que se podía haber usado como un sistema de escritura o gráfico. Y el tocapu, del cual hablamos en el programa pasado, que es una especie de escritura perdida de los incas y preincas, siendo posible que se utilizara para una forma de comunicación gráfica. Ahora, tenemos que decir que quilca o quilca, para algunos quelca, es un término quichua, recuperado por el geógrafo Javier Pulgar Vidal, quien en 1962 desarrolló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la primera exposición nacional de quilcas. Este término identifica el fenómeno gráfico en el Perú. Desde la década del 40, quilca es la categoría técnica en arqueología, arte o humanismo que designa no el arte, sino la forma y el estatus de la cognición del hombre andino, que nunca ha estado sujeta a los parámetros de la percepción estética de Europa. Un ejemplo muy interesante. Tenemos una llama. Esta llama va a abstractizarse y será representada por el símbolo que está al frente. Entonces, fundamentalmente, en todos los tejidos en donde se representa este símbolo abstracto, se está representando a las llamas. No dudamos de la escritura de los incas y de las culturas anteriores, dice la doctora Gail Zimmerman. El trabajo realizado consistió en decodificar miles de tucapus, fundamentalmente, y es un trabajo que merece verdaderamente ser estudiado y lo recomiendo. Ahora, los tocapus eran unos diseños textiles que, dependiendo de los colores, las figuras y la combinación de estas, creaban todo un lenguaje escrito. Estos tocapus no solo se empleaban para transmitir el idioma, sino que también se usaban matemáticamente, en base 4. Por eso era la representación dentro de un cuadrado. Cada consonante se corresponde con los 10 primeros números del sistema decimal. Y allí está una de las claves. La escritura inca era una escritura matemática con base al sistema decimal. Los cuadros complejos que se ven nos dan 294 signos de la escritura pre-inca, en general como se han encontrado en distintos objetos arqueológicos. La mayor parte de estos son de decorado con un colorido muy rico. Y hay que decir que el color también tiene una variable o significación en la escritura. A partir del siglo XIX son hallados en Potosí, Sucre y La Paz, Bolivia, manuscritos en papel y piel, cuero de oveja y llama con pictogramas y con escritos ideográficos. Estas piezas en cuero y papel componen hoy parte de la colección de escrituras ideográficas andinas pertenecientes al Instituto de Investigaciones Antropológicas
y Museo de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Y hay un libro importantísimo, escrito por el doctor Dick Edgar Ibarra Grasso, La escritura indígena andina, publicado en 1951, que sirve de referencia al estudio de esta escritura pre-incaica. Y algo que descubrió este investigador es que la escritura se hace para leerla en una forma de bustrofedón, que designa fundamentalmente una manera de cómo los bueyes, cuando aran un campo, a menudo lo recorren de una manera sinusoidal, de derecha a izquierda. Órdenes de lectura de bustrofedón en los sistemas, por ejemplo, de escritura en Mesoamérica, como se puede ver. O sea, es esta manera como se lo lee, haciendo un zigzag. En 1863, el científico suizo Johann Jakob von Schudi publica su obra Reisen durch Südamerika, en la que narra sus experiencias y descubrimientos, siendo una de estas las referidas a los escritos indígenas. Describe principalmente unas escrituras halladas en la isla de Cuati y en la comunidad de Zampaya, ubicada alrededor del lago Titicaca en La Paz. Schudi se relaciona con el reverendo boliviano Areche, quien le enseña una escritura en cuero y al mismo tiempo le representa a una adolescente de unos 12 años, quien hace una lectura del mismo. Por orden del reverendo padre Areche, la chica me leyó casi corrientemente los jeroglíficos en aymara. Para el procedimiento de escribir, ella se valía de un palito redondo y el jugo de una planta que existe en la zona de Copacabana y Yungu. Se trata del primer acercamiento científico a las escrituras pictográficas y signográficas en cuero del que se tiene registro, donde se evidencia su contenido, así como la forma de leerlo. Schudi complementa la información con los propios datos que le dio la muchacha. Me dijo que se leía la escritura de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, o sea, en bustrofedón. El doctor Ibarra Grasso conoce al escritor indígena Julián Guerrero, quien conservaba la mitad de un cuaderno escolar que había sido cortada intencionalmente para darle una forma alargada. En sus 17 páginas existían signos escritos con anilina roja y violeta, cuyo tamaño no pasaba del centímetro, y su lectura se iniciaba por atrás y cada texto por la parte inferior derecha, siguiendo, como ya lo hemos dicho, en bustrofedón. Tras estudiar estos aportes, los investigadores que vieron las escrituras, Ibarra saca sus propias conclusiones. La escritura es de origen o antigüedad desconocida, pero indudablemente precolombina, según los datos incompletos de los cronistas y sus características. La arcilla, la piedra y el cuero son los más antiguos materiales de escribir. Antes de ello se cuentan piedrecillas y objetos sueltos. El uso de esta escritura hoy en día se extiende probablemente por toda la zona andina de Bolivia y gran parte del sur del Perú. La dirección típica de la escritura es en bustrofedón, empezándose por la parte inferior derecha de la página, haciendo además formas en espiral y verticales. Existe una doble raya como punto ortográfico final. La escritura consta de verdaderos jeroglíficos, esto es, hay signos de representación directa, simbólicos y fonéticos. La escritura es apta para poder escribir cualquier cosa. También podemos ver que existe una gran correlación entre la decoración de las estatuas de cerámica que se encuentran y estos signos, que a veces podrían haberse pensado que eran simples decoraciones. No, son escrituras fundamentales. Y mira, incluso en los muros escribían con estos polígonos.
No sabemos si son caracteres o letras o constituían un sistema iconográfico, pero los encontramos en las cerámicas, monumentos, estatuas y textiles. Aquí tenemos una banda decorada de la cultura nazca del Museo Metropolitano de Nueva York, en donde también se encuentran estas escrituras basadas en la diferenciación de colores. Si ustedes observan de manera muy clara, en la primera fila hay 4 cuadrados que en el centro tienen otro cuadrado, lo que representa Tahuantinsuyo. Después hay 3 cuadrados Tahuantinsuyo, después 2 y después 1. Todos están terminados por un cuadrado de color rojo, con lo cual se está relatando un texto relacionado al Tahuantinsuyo y su manera de administrar. Estas matrices cuadradas reemplazadas por símbolos son generalmente policromas y al interior se encuentran diagramas que muchas veces se repiten, con lo que deja claro que corresponden a narraciones sincrónicas. Y yo haría un llamado a los antropólogos, fundamentalmente especializados en iconografía, a estudiar de manera más profunda la escritura, puesto que un pueblo que escribió con tal abstracción tiene muchísimo, muchísimo que contarnos de su pasado glorioso.